Tal como lo hemos venido anunciando, el candidato a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se encuentra con nosotros acá en los estudios, Salvador Sánchez Serén. Vamos a hablar con el candidato presidencial del FMLN de varios temas. La evaluación es importante del proceso eleccionario que recién acaba de terminar. El trabajo del Tribunal Supremo Electoral es importantísimo también resaltarlo, sobre todo porque fue ágil, cumplió con lo que se había planteado el Tribunal Supremo Electoral. Hay algunas cosas que deben afinarse, pero la evaluación que están haciendo los observadores internacionales, el mismo partido Frente Farabundo Martí, los demás partidos, ¿no?, que participaron en esta contienda es positiva. La diferencia entre los votos del partido Arena y el FMLN van más arriba de los 300.000 votos, según los datos mismos del Tribunal Supremo Electoral. El FMLN ganó 13 de los 14 departamentos. Cabaña fue el único departamento que ganó el partido Arena. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las alianzas también. Salvador Sánchez Serén con nosotros aquí en los estudios. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerle aquí en los estudios de Canal 12. Buenos días, Romeo. Gracias también a ti por invitarme a este espacio y poder compartir con toda la audiencia todavía algo calientito sobre las Recién elecciones. pasado, claro, sí. Están en las evaluaciones, me imagino, los partidos políticos, los comandos de campaña sobre cómo se va a desarrollar esta segunda vuelta. Salvador, ¿cuál es la evaluación que tú haces como candidato a la presidencia de la República de estas elecciones que recién acaban de terminar, ¿no? Mira, primero te quisiera decir de que yo quiero agradecer al pueblo salvadoreño por esta expresión patriótica de hacerse presente en los centros de votación. Yo creo que fue algo sorprendente. Por lo general, todos los años estábamos acostumbrados de que se encontraban grandes concentraciones. Yo creo que a veces ese criterio usaron muchos medios para considerar de que había un absentismo. Pero como yo fui a votar temprano, a las 8 de la mañana, yo me di cuenta de que la asistencia era fluida y la participación fluida. ¿Por qué? Porque el tiempo que más se tardaban las personas en votar eran 1 o 2 minutos, sí, y rápidamente. Y entonces había una continuidad permanente. O sea, ya no estaban aquellas concentraciones a las cuales estamos acostumbrados. Entonces eso hacía de que la población tuviera una voluntad más positiva, es decir, porque a veces la concentración genera un ánimo colectivo que a veces pues no deja de incidir en la transparencia del proceso electoral. Eso para mí fue algo sorprendente. Segundo, la colaboración que yo encontré en las mesas. Por lo general en todas las mesas uno encontraba a los diferentes partidos, cada quien muy claro de la función que le correspondía y si se presentaba algún problema tratando de resolverlo en el marco de las facultades que ellos tienen. Claro. En el marco de las facultades que ellos tienen. También fue sorprendente, pero los resultados también son importantísimos, evaluarlos. Lo que a mi juicio es de que la mayoría de la votación que obtuvo el FMLN tiene varias razones. Primero es que el FMLN supo identificar que la población consideraba de que los cambios que ha iniciado este gobierno le favorecen a la población. Yo lo comencé a captar en la alegría que yo sentía a los niños cuando yo era ministro de Educación e iba a los centros. Y primero el refrigerio, porque me ponía a repartir el refrigerio a los jóvenes. Después fue el vaso de leche y también con el paquete escolar. Entonces ese programa generó en la población una visión de que algo nuevo estaba sucediendo. Y lo mismo se dio con todos los programas exitosos que ha tenido el gobierno. Entonces, el FMLN se logró identificar desde el principio con una continuidad de esos programas. Para mí eso fue clave. La gente votó por la continuidad del proceso de cambios que se ha iniciado. Eso es fundamental. Y segundo, hizo que la población se expresara también. Yo creo de que el nivel de ausentismo no es un nivel elevado, es decir, según los datos... Hubo un 5% menos que las elecciones anteriores. Sí, pero se va a llegar al 57% más o menos en la votación, ¿verdad? O sea, no hay un nivel de ausentismo. Y el asunto también es que la población votó por aquel partido que logró presentarle su programa de gobierno. Por eso es que nuestra estrategia fue no entrar en una estrategia de confrontación, ni de ofensas, ni de intimidación, ni de generar temor, sino
fundamentalmente a presentarle los programas. Además, nuestro programa había sido un programa construido con la participación de la población. Por primera vez en el país se hace un programa que surge de una consulta, y una consulta que tuvo como antesala un debate, porque yo presenté un libro donde estaban mis principales ideas, que se llama El país que yo quiero, donde estaban mis principales ideas, y sobre eso se generó un debate en el país, en algunos sectores. Y después eso continuó con una consulta nacional sobre el programa. Ese también fue otro factor que permitió que la población fuera a votar, porque tenía confianza, que conocía el programa del FMLN. No te puedo opinar sobre los otros partidos, pero conocía el programa del FMLN. Y eso fue un factor también que incidió en el voto del FMLN. Y también vieron un partido abierto, que construyó entendimientos con sectores. Así nosotros desde el inicio de la campaña comenzamos a tener adhesiones. Logramos acuerdos con el PSD, con el PNL, logramos entendimientos con el movimiento El Salvador Cambia, El Salvador Adelante, con muchos movimientos. Eso va a continuar, supongo, ¿no? Parte de las alianzas, ya vamos a hablar de eso, Salvador, pero quería preguntarte a ti, si estos resultados que se obtuvieron, que son más o menos cerca de 10 puntos traducidos en votos, más de 300,000, cumplen las expectativas del FMLN. ¿Eso es lo que más o menos estaban esperando ustedes como resultado en estas elecciones? Bueno, más allá obviamente de tener la expectativa de ganar en primera vuelta, pues. Mira, no solo teníamos la expectativa, sino que también teníamos mediciones que se presentaron ya en los resultados. Si nosotros no alcanzamos el 51%, por alrededor de 25,000 votos, es decir, 25,000 votos nos hicieron falta para alcanzar el triunfo en primera vuelta. Es decir, que nos acercamos a la meta. O sea, que nosotros sí teníamos una valoración objetiva de que era probable el triunfo en primera vuelta, y nos acercamos lo más que pusimos, lo más que pudimos, ¿verdad? Tanto de que en las primeras datos que iba dando el Tribunal Supremo Electoral, claro, era una muestra muy mínima, se iba reflejando, pero también al final se reflejó una distancia importante. Pero para nosotros lo más importante es que ganamos en esta primera vuelta. Vamos a una segunda vuelta, pero vamos con una capacidad construida de un movimiento de entendimiento nacional. Vamos con un programa que surgió del sentir de la población, y también hemos mantenido y vamos a mantener una estrategia de darle a conocer a la población, de debatir con aquellos sectores que queremos atraer, porque no solo vamos a platicar con los sectores que son afines, nosotros queremos también acercarnos a sectores que tienen diferencias con el FMLN, pero que podemos encontrar puntos en comunes para construir entendimientos ya de apoyo ahora en esta segunda vuelta. Muy bien. A ver, ¿qué piensas del trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Más allá de lo que se dijo antes de las elecciones, usted recuerda cuando se dijo de parte de la oposición, del partido oposición, que se estaba construyendo un fraude, que el Tribunal Supremo Electoral no era un ente equilibrado, que no había transparencia, etcétera. Ahora, después de los resultados, ya podemos evaluar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su posición respecto a este tema del trabajo que hizo este ente colegiado? Mira, yo el Tribunal Supremo Electoral lo veo en el proceso de construcción democrática que vive el país. Es decir, la institucionalidad del país es una institucionalidad que se viene formando. En el acuerdo de paz, el tema electoral tuvo un apartado importantísimo. Se hicieron cambios importantes, y desde ahí se comenzó un proceso de ir perfeccionando el sistema electoral. ¿Por qué? Porque es la base de una expresión democrática. Porque es a través de ellas que se construyen las reglas para, primero, terminar con los fraudes, segundo, terminar con mecanismos que permiten también la no transparencia del proceso electoral. Y yo creo que aquí se ha venido construyendo también un conjunto de normas, de leyes, una normativa de leyes
que le da soporte al tribunal. Porque si el tribunal no tuviera un nuevo código, si no tuviera la ley de partidos políticos, si no se hubiera logrado por primera vez en la historia el voto en el exterior, aunque hablando del voto del exterior, hay ahí todavía mucho que caminar. Mucho Fue bastante poca la participación, Sí, ¿no? sí, muy poca la participación, pero eso hizo de que el tribunal primero llegara a esta conducción de este proceso electoral como una institución más consolidada, con nuevas reglas, y aplicó esas nuevas reglas. Tuvo la capacidad de aplicar esas reglas y organizar, ¿verdad? Organizar con tiempo. Todo el mundo se ha quedado sorprendido del sistema informático con la capacidad que estuvo transmitiendo el conteo preliminar, ¿verdad? Sí, claro, los resultados. Sí. Que eso dio confianza a la población, ¿verdad? Porque la población estaba viendo por la televisión cómo se iban contando los votos, que no había absolutamente nada que se puso a hacer mesas, el sistema, sí. que estaban tranquilos. Pero además se le puso al Tribunal Supremo Electoral otras complicaciones, ¿no? Como por ejemplo el voto residencial, que por primera vez fue a nivel nacional, y a eso súmale también el voto en el exterior. Tenía que administrar también todas esas variables fueron como las novedades en este evento electoral. Sí, no, pero en el tema del voto residencial, también el tribunal con tiempo hizo los ensayos necesarios, o sea, hizo muchos ensayos para ver si primero si funcionaba el sistema informático, segundo para ver si estaba en capacidad todos los partidos de montar rápidamente las juntas receptoras de votos, que hubo, por ejemplo, en Sonsonate la dificultad fue en la organización ya más interna de la junta receptora de votos, no por el tipo de conducción. Nosotros como FMLN lo dijimos desde el principio, felicitamos al Tribunal Supremo Electoral por su capacidad de ser un ente que con mucha imparcialidad, con mucha transparencia, todo estuvo a la vista de los partidos políticos, todo estuvo a la vista de la población. Y de los observadores internacionales. Y de los observadores internacionales, que también hubo una representación importante, observadores internacionales. La OEA, que estuvo desde antes del proceso, estuvo monitoreando todo el sistema electoral. Entonces, para mí, la aplicación del voto residencial que demuestra la alegría que hay de la población cuando puede votar en los lugares más cercanos. Eso me parece que modificó ya ahora y cada vez más va a ir mejorando la asistencia, aumentando la asistencia. Donde necesariamente hay que hacer algunas modificaciones, algunos cambios, y hay que revisar la ley a la luz de la experiencia, es con el voto en el exterior, ¿verdad? Bueno, yo visité varios necesita países. más participación de los salvadoreños en el exterior. Yo visité varios países y todavía hay muchos mecanismos que impiden que se pueda ejercer ese voto, pero por lo demás se abrieron todos los mecanismos para que participaran todos los ciudadanos, y por eso yo reconozco que este día fue una fiesta patriótica, porque toda la población tuvo la oportunidad de determinar quiénes son sus funcionarios públicos, quienes van a dirigir el país. Salvador, ¿a qué atribuye a usted, me imagino que este análisis lo ha hecho el partido Frente Farabundo Martí, que usted lo mencionaba, es más o menos el 5% menos de la participación electoral de las elecciones anteriores, ¿no? De las presidenciales anteriores. ¿A qué se debe esto? ¿El desencanto de algún buen sector de la población por estos últimos casos, por ejemplo, que se han dado en el país? Mira, yo no valoraría que el absentismo es un fenómeno que fue determinante en la incidencia. Yo no comparto esa valoración. ¿Por qué? Porque yo he conocido algunos casos. El día de ayer me decía una amiga, mira, voy con un taxista y vi que tenía confianza y le dije, mire, ¿y qué le pasó? 8 votos se perdieron. ¿Y por qué? Yo tuve que trasladarme de un lugar, de aquí de San Salvador, para afuera de San Salvador, por el problema de las amenazas que tenía, pero de antes. Y no pude hacer el trámite para cambiar el domicilio. La dirección. La dirección del domicilio. Me dijo, ¿cuánto costaba? $15. Imagínate, somos 8, ¿de dónde iba a sacar los $15? Entonces, tuve esa dificultad. Y otras personas que revisaron
su documento a última hora y vieron que la fecha ya estaba vencida, ya tuvieron. Entonces, como la persona que rompió la papeleta que tenía, por ejemplo, vencido el documento único y la reacción fue romper la papeleta, ¿no? Entonces, se dieron más esos fenómenos, que es una voluntad del pueblo de decir, no voy a asistir porque no me convencieron los partidos políticos. Por lo general hay una parte, tú bien sabes que hay una parte de la población todavía incrédula sobre el sistema electoral. Ese ya es problema de los sistemas de partidos políticos para convencerlos de que es un derecho como personas que tienen y que tienen que ejercerlo. Y que además también ya los funcionarios públicos que salimos electos tenemos que también ganar la población para demostrarles que sí se respeta su votación, ¿verdad? Y que se hace lo que uno promete. Entonces hay varios fenómenos, pero a mí no ha sido un fenómeno determinante. Lo más determinante es que hay dos campañas. Una campaña que triunfó, ¿verdad? Claro, eso no quiere decir que esa campaña no hay que hacerle ajustes. Es la parte que viene. Y otra campaña que fracasó, ¿verdad? Fracasó porque jugó con el miedo, jugó con el temor, jugó con el engaño y la gente no le creyó. Iba a preguntarte exactamente eso. ¿Qué significa para el FMLN como tal esta diferencia de 300,000 votos? ¿Qué significa para el FMLN haber obtenido el triunfo en 13 de los 14 departamentos de nuestro país? Te lo decía al principio, significa primero que la población está de acuerdo con que se han iniciado cambios y que no quiere que esos cambios retrocedan. Yo creo que cometieron un grave error aquellos que comenzaron su campaña con decir que iban a quitar esos programas. Eso fue el peor error que cometieron. Mientras el candidato Saca, que se convirtió en tercera fuerza política, mantuvo su respaldo y apoyo a los programas. Entonces, por eso es que él luego logró obtener un 11% de la votación, una votación significativa, pues, como tercera fuerza. Segundo, la población percibió de que en la campaña quien se identificaba más con los programas, quien también era actor del cumplimiento de esos programas, era el FMLN. Eso también le dio confianza a la población de que se iba a continuar. Y tercero, también que hicimos un proceso de consulta de nuestro programa, construimos un programa de participación de la población y que abrimos las puertas del FMLN, o sea, y comenzamos a trabajar con otros sectores. Ahora otros sectores dicen, otros partidos dicen, vamos a hacer un cambio de estrategia y nos vamos a acercar a estos sectores. ¿Qué van a hacer en menos de 30 días? Nosotros pasamos 2 años construyendo el tema de las alianzas. Construyendo el tema de las alianzas, porque el tema de las alianzas no es comprar gente. Es decir, decirle, mira, te voy a dar para que te vengas para mí. El tema de las alianzas es entendimientos sobre estrategia de desarrollo del país. Esas son las alianzas más firmes. Salvador, vamos a hablar de eso en nuestro siguiente bloque, pero a ver, el FMLN va con mucha confianza, supongo yo, pero también alguien podría decir, ojo con la excesiva confianza que puede estar sintiendo el FMLN porque sacó 10 puntos de ventaja, porque ganó 13 de los 14 departamentos, ¿no? Pero sin duda alguna, me imagino que el hecho de haber sacado esta diferencia le da al FMLN la confianza y cree que puede repetir esta votación o sumar más votos a esto. Mira, primero nosotros vamos con una alegría, pero más que todo con una confianza en el pueblo salvadoreño. Que cuando el pueblo salvadoreño ve que una fuerza política trabaja con sinceridad y que presenta sus problemas y además le da respuesta a sus problemas, eso genera una empatía entre ambos. Y también nosotros vamos con la claridad de que vencimos en estas elecciones, que ganamos estas elecciones, pero también vamos con una realidad, vamos con una objetividad. Ese más de 1.300.000 votos que obtuvimos, también hay que
mantenerlo que vaya a votar en una segunda vuelta. Porque también tú sabes que en una segunda vuelta la gente puede decir, no, sí, ya triunfamos, ¿verdad? Me quedo en casa y no voy a votar. Entonces tenemos que seguir formando esa convicción en esta población de que el hecho de votar es un derecho y que ese derecho como ciudadano lo convierte en verdaderos ciudadanos. Y tenemos que hacer adecuaciones en nuestra estrategia para acercar más y más sectores. De dicha tenemos ya un conjunto de fuerzas con las cuales podemos ampliar esa atracción. Entonces no creo que el peor error sería caer en un triunfalismo. Yo creo que el triunfalismo no debe estar en la mente nuestra, sino que tenemos que seguir trabajando con mayor intensidad estos días que quedan. O sea, que muchos días son 30 días, pero ya al hacer la cuenta sale como 22 días. Hay que trabajar con más intensidad, hay que percibir aquellos sectores donde hay que ir a traer la votación. Por eso a nosotros este dato de que tenemos 13 departamentos, hay que revisar esos departamentos, ver dónde elevamos, mantener esa elevación, dónde disminuimos, bajar. Tema de cabañas, aunque mejoramos la votación, lo tenemos que estudiar. Ganamos 188 municipios, imagínate, 188 municipios ganamos. Entonces tenemos que ver aquellos municipios donde la diferencia es corta, que perdimos, o sea que tenemos que hacer una estrategia. Una evaluación, obviamente. Evaluación, pero una estrategia focalizada y muy bien dirigida, pero además mantener la voluntad, la alegría, la fuerza de la gente que fue a votar por nosotros. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Lo dijo Salvador Sánchez Serén, queremos negociar alrededor de un plan no de reparto de ministerios. Lo dijo durante su discurso, su intervención después de esos resultados de las elecciones del domingo anterior y habló muy directamente, ¿no? Le habló a Elías Antonio Saca y al Movimiento Unidad. Hay que decirlo también, el Partido Arena también está hablándole ahora al Movimiento Unidad, a Elías Antonio Saca, principalmente dice a las estructuras del Movimiento Unidad. Y dice Quijano, las puertas no están cerradas para nadie. Le dice Quijano a Tony Saca. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar para hablar precisamente de la posibilidad de este escenario que se plantea, donde por supuesto, las alianzas continúan siendo muy estratégicas de cara a las próximas elecciones, la segunda vuelta. Volvemos. Estamos conversando esta mañana con Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y antes de ir a la pausa comercial, lo dijimos, Salvador, es importante conocer ya de forma más precisa, más concreta, cuáles serían las alianzas que estaría buscando el partido Frente Farabundo Martí. Lo primero que según lo dijo él mismo, Elías Antonio Saca, lo primero que hizo después de haber conocido los resultados es hablar, le hablé a Salvador Sánchez Serén, dijo, le felicité, y bueno, y tú después en un discurso decías, los vamos a buscar, vamos a platicar en relación, por supuesto, a esta posible alianza con Unidad. Y tú decías que no es un cheque en blanco, sino que más bien se trata de lograr acuerdos sobre la base de coincidencias y no del reparto de ministerios. Pregunta concreta, ¿qué tan factible, qué tan posible o qué tanto ha comenzado ya a construirse este acercamiento con Unidad? Sí, primero te quiero decir que esas expresiones sintetizan cómo yo percibo el acercamiento con los sectores. Para mí es respetar su identidad. Es decir, porque hay algunas personas que están diciendo que ya Unidad ya no es Unidad. Que ya los partidos se separaron, que creen que pueden pescar más separando los partidos. Pero nosotros somos respetuosos porque Unidad se ha convertido ahora en una tercera opción política. Y es una opción de derecha. No nos debemos de equivocar. Es una opción de derecha, pero es una derecha dialogante, es una derecha abierta, es una derecha social. Sí, Unidad, a través de su candidato, el expresidente Saca, pues planteó el apoyo a los programas sociales. Y además él expresó que en su gobierno implementó muchos programas sociales. Y él se recordaba esos programas sociales, él había iniciado Fosalud. Entonces hay que darle la oportunidad de que pueda también convertirse en una opción de derecha, porque eso es bueno para el país. En la medida que haya expresiones de derecha
más dialogantes, menos prepotentes, más comprensivas de la realidad social del país y más comprensivas de la situación en la que ellos tienen que jugar un rol de acercamiento a todos los sectores y contribuir con todos los sectores, una visión social, una visión de desarrollo económico, social del país. Entonces, para mí lo que yo expreso es un concepto que yo tengo de cómo construir alianzas. Primero, es respetar su identidad. Creo que sería gravísimo si yo te busco a ti para absorberte. Primero porque tenemos una identidad propia y esa identidad propia puede tener temas de entendimiento y de acercamiento, pero no voy a permitir que tú me anules mi pensamiento, mis ideas. Entonces, eso es un primer nivel de respeto. No es de comprar a nadie, no es de absorber a nadie, sino es de lograr un entendimiento. Lograr un entendimiento sobre la base de una visión de lo que necesita el país. El país necesita una fuerza como que ha construido unidad, de generar un espacio de acercamiento entre todos los sectores. Eso para mí es sumamente importante. Por eso que yo planteo la idea de discutir una visión de país, un proyecto de país, Salvador. Necesariamente, si se convierte en una fuerza aliada, nuestro gobierno actual es un gobierno conformado por varias fuerzas. Entonces, si llegamos a entendimientos, va a ser parte de esa fuerza, pero sobre la base de un entendimiento que queremos del país, no al revés. O sea, yo quiero más funcionarios, porque entonces ponemos el problema al revés. O sea, no es sobre la base de lo que quiere un partido político o de lo que necesita un partido político, sino sobre la base de lo que se debe de impulsar para desarrollar el Salvador. Salvador, solo una cuestión, es que esto es importantísimo porque es de alguna manera un poco inédito, ¿no? Un Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional haciendo alianza o buscando una alianza con una derecha, pero que tú la describes una derecha distinta, más abierta, más incluyente, etcétera. ¿Lo entenderán así los militantes y las bases del partido? ¿Este mensaje lo entienden ellos? ¿Aceptarían muy abiertamente, muy pragmáticamente una alianza con unidad? Sobre la base, digo, de lo que tú explicas, no de lo que quiero yo como partido político, sino de lo que necesita el país para continuar desarrollando. Pero es que mira, si el FMLN firmó los acuerdos de paz, y con los primeros que nos entendimos fue con el capital aquí en este país. Si el capital no llega a un entendimiento con nosotros, no se hubiera firmado los acuerdos de paz. Porque todos estamos claros que el país necesitaba que se terminara el conflicto, tanto para el desarrollo económico del país como para el desarrollo democrático, para el desarrollo social. Entonces sí hay una conciencia en nuestro partido que se puede construir un país con pensamientos diversos. Nosotros somos defensores de la unidad en la diversidad, porque lo hemos practicado dentro del FMLN. En el FMLN hay una unidad, pero hay diversidad de ideas, por eso se genera debate internamente, ¿no? Y lo mismo con la sociedad. Entonces, para mí, el país necesita de una derecha con un pensamiento nuevo, con un pensamiento moderno. Para mí esa es una expresión que yo encuentro en el movimiento de unidad. Es un pensamiento diferente al que representan algunas derechas que quieren imponer y que quieren de forma prepotente actuar. Y eso se expresa en sus candidatos, una prepotencia que no tiene límite. Entonces, para mí es importante que el partido es el primero que ha entendido, porque hemos compartido ya un gobierno con otras fuerzas políticas, que se puede trabajar, que hemos hecho cambios importantes en este gobierno, que este gobierno ha sabido darle espacio a los sectores más vulnerables, que estos sectores vulnerables han comprendido de ese cambio, que fueron los que votaron por el FMLN, que son una enorme cantidad. Y segundo también, que yo creo que para llegar al objetivo principal, porque para mí el objetivo principal es que mi gobierno
va a tener la capacidad de construir un gran entendimiento de nación. Yo estoy convencido que sin un gran entendimiento de nación, alrededor de los principales problemas, en los que todos los sectores, sociales, productivos, económicos, políticos, lleguemos a un acuerdo y sobre esa base trabajemos. Es la única forma como superar el problema de la pobreza, cómo superar el problema del empleo, cómo superar el problema del alto costo de la vida, cómo es el camino para superar el tema de la inseguridad, mejorar la calidad educativa. Ese es el camino. Para mí, con estos cambios que suceden en la sociedad, porque nosotros hemos cambiado, hemos modificado, y todo el mundo está extrañado de la capacidad de hacer esta estrategia nueva que hemos hecho, porque hemos hecho una estrategia con mucha innovación, con mucha capacidad de apertura, con mucha capacidad de entendimiento con la población. Hemos roto con nuestro pensamiento cerrado y hemos abierto nuestro pensamiento. Estamos en un proceso de adecuarnos a las nuevas realidades que ve el mundo. Ok, ¿y esa apertura tiene algunos límites del centro hacia la derecha? Pues está claro, ¿no? Entiendo muy bien lo que usted me está diciendo respecto al tema de unidad, pero me está haciendo una diferencia, por supuesto, de esta derecha, que usted le llama incluyente, participativa, más democrática, con la derecha que está, digamos, un poco más... Mira, no tiene límite, porque en esta campaña muchos alcaldes de Arena, muchos exdiputados de Arena, se presentaban ante las tarimas. Y yo escuchaba discursos de alcaldes, un discurso de un miembro de Arena en Quesaltepec, otro en Santa Rosa de Lima. Pero ¿qué ellos lo que planteaban? Que estaba equivocado, estaba en la opción equivocada. Que el FMLN ha demostrado en todos estos años, ese es el camino que nosotros hemos siempre aspirado, porque nosotros como Arena queremos sacar adelante el país. Entonces, está abierto a todos los sectores. Salvador, tengo que hacer una pregunta que es muy clave, muy importante, ¿no? Tú me estás describiendo a un FMLN que ha venido madurando, que ha venido abriéndose, que ha venido siendo más incluyente. Pero es importante preguntar cuál sería o cómo sería la relación del FMLN con tres actores importantes. Porque la gente de repente escucha cosas y de repente dice, mire, si llega el FMLN va a suceder tal cosa. Aquí estamos frente a las cámaras de Canal 12, hay cientos de miles de salvadoreños viéndonos. ¿Cómo sería un gobierno del FMLN respecto a la empresa privada? ¿Cómo sería? Porque de repente está el concepto o el ruido de expropiación, etcétera, ¿no? Lo pregunto muy francamente, muy abiertamente. ¿Cómo sería una relación del FMLN con la empresa privada? ¿Cómo sería una relación del FMLN con los medios de comunicación? ¿Cómo sería una relación del FMLN, por ejemplo, con el gobierno de los Estados Unidos, que no se puede negar que es un gobierno con el cual El Salvador ha tenido una buena relación? De hecho, es importante que el embajador de los Estados Unidos haya dicho en el marco de estas elecciones, nosotros vamos a respetar los resultados de quien gane, porque de todas formas es la decisión de los salvadoreños y salvadoreñas. Esos tres actores son importantes. Es importante, obviamente, y quizás lo pongo en primer lugar, la relación y el respeto hacia la sociedad civil, hacia las personas que tienen escasos recursos, que necesitan profundizar los programas sociales, los cambios sociales en este país. Pero estos tres actores también son claves, ¿no?, para mantener, digamos, la gobernabilidad del país. Mira, Romeo, gracias por darme esta oportunidad. Pero yo lo he expresado cuando he estado en los canales de televisión. Es un tema que yo siempre he tocado. En las tribunas que yo he estado todos estos 2 años, yo he hablado, es decir, si el principal del país es la generación de empleo, el país para desarrollarse necesita el sector empresarial. Es decir, no es un acercamiento electoral, sino es un acercamiento para sacar adelante el país, para generar una mayor productividad en el país, para hacer que las empresas generen más ingresos y generen más empleo y mejoren los salarios de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hemos conversado? Mira, si estos 2 años hemos conversado con cantidad de sectores, inversionistas extranjeros, con empresarios de la industria, con gremiales, hemos conversado y les hemos reafirmado nuestra voluntad
primero de que se van a respetar las reglas del juego. Nosotros no vamos a modificar las reglas del juego. Seguridad jurídica, seguridad financiera. Y además también les vamos a dar todas las garantías de mejorar la capacidad de terminar con todas las trabas burocráticas y para que ellos, todos aquellos que quieran invertir en el partido, lo puedan hacer rápido y lo puedan hacer con todo el respaldo. Creemos que es importante también generar mecanismos dentro de el sistema financiero público y privado para también darles acceso al crédito. Porque cuando hablamos de la empresa privada, hablamos también de los grandes y de los medianos y pequeños hablamos empresarios. De los medianos y los pequeños empresarios. Hablamos de todos ellos. De todos. Y no queremos en la lógica eso de confianza. La confianza la vieron ya en este gobierno. Este gobierno les abrió las puertas, creó los mecanismos de diálogo, y es más, todo este programa de Conmilenio se ha construido con los grandes empresarios. Por eso es que los grandes empresarios ahora están defendiendo todo esto del asocio público-privado, porque es una oportunidad para que ellos tengan mayor inversión. Y de generar empleo al mismo tiempo. Y si quieres hacemos la pausa, me están pidiendo la pausa comercial y nos quedamos pendientes con los otros dos actores que mencionábamos, que son los medios de comunicación y también la relación con el gobierno de los Estados Unidos ante un eventual triunfo del FMLN en la segunda vuelta. Volvemos en breve. A ver, estamos de regreso, Salvador. ¿Cuál sería la relación del FMLN con las iglesias, por ejemplo, pero también dijimos con el gobierno de los Estados Unidos y con los medios de comunicación? Primero, eso tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros somos un partido que firmamos los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz es la expresión fundamental de la construcción de la democracia en El Salvador. Y para nosotros, la democracia es el camino más adecuado, más viable para el desarrollo económico y el desarrollo de las libertades. Y en el desarrollo de las libertades, nosotros hablamos de todas las libertades. Y hay libertades fundamentales, que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Y nosotros somos respetuosos. Nosotros somos respetuosos con los medios de comunicación. Creemos que un país, entre más medios de comunicación tiene, está mejor informado. Claro. Y además permite generar un contraste de ideas. Si hay un contraste de ideas, va educando a la población, porque la población lo que tiene que tener es pensamiento propio y tener a través de los medios de comunicación diferentes valoraciones de un hecho y ellos tomarse la decisión. Entonces, para mí, el respeto a los medios de comunicación. A la crítica, ¿va a ser respetuoso el FMLN a la crítica? ¿Va a ser respetuoso a aquellos medios que, pues, por A o B razones, probablemente no comparten algunas situaciones o algunos hechos? Es que mira, cuando uno cree en la libertad de expresión, la libertad de expresión no solo es echarte flores, es también señalarte errores. Yo creo que cuando los errores se señalan y que tienen base objetiva, es correcto asumir esos señalamientos. Pero también cuando no tienen base sólida, lo que se abre es un debate. Y el país debe estar abierto al debate. Y eso es lo que también se ha generado. Y con respecto a los Estados Unidos, que quería decir que mi esfuerzo principal fue Estados Unidos. Estuve en el Congreso de Estados Unidos. Estuve con los congresistas, estuve con los senadores y después fui a visitar los estados. Fui al estado de California, hicimos buena amistad con congresistas de los federales y esas amistades vinieron a Salvador a reafirmar de que Estados Unidos iba a respetar la voluntad del pueblo salvadoreño. Y ayer pues tuve la dicha de que me llamara la señora embajadora y me dijo, mira, te lo dijimos desde el principio del año, nosotros somos una institución de Estado
que respetamos la neutralidad de un país. No somos nosotros los que decidimos, son ustedes, y somos respetuosos, y eso ha sido nuestra actitud. Entonces, vamos a seguir manteniendo estrechas y buenas relaciones con Estados Unidos. Y hay una cantidad de factores por qué debemos de tener esa relación. El tema del mercado, mercados más grandes, geográficamente, es donde nosotros podemos proyectarlo más nuestras exportaciones. Otro de los grandes factores es 3 millones de salvadoreños están allá y son también, tienen doble nacionalidad, son... sí, claro, que están también están tratando de mantener esa relación, ¿no? Que quisieran que se mantenga una buena relación. Quieren invertir en El Salvador. Salvador. Bien, estamos de regreso, quizás solo para agradecer, Salvador, tenemos poco tiempo, apenas un minuto para escuchar las reflexiones finales sobre esta entrevista. Bien, primero volver a reafirmarte que yo expreso mi admiración por este pueblo salvadoreño, que cada vez más va demostrando su cultura democrática. Y que estas elecciones, que han sorprendido hasta la OEA, porque la OEA ha supervisado casi todas las elecciones, que haya sido tranquila, que la gente se haya podido expresar, que hayan habido pequeñas dificultades, pero que se resolvieron. Para mí es algo importantísimo, porque en la medida que los procesos democráticos se consolidan, el proceso de desarrollo económico y social del país se fortalece. Y fortalecen las instituciones, porque las instituciones cobran más confianza en la población. Y eso es determinante para la gobernabilidad de un país. Porque ese es para mí el otro tema, es decir, la gobernabilidad. Por eso es que yo creo que como gobernabilidad tenemos que construir alianzas, no puentes, alianzas, entendimientos, con todos los sectores. Porque la gobernabilidad solo es posible cuando toda la sociedad hace suya esas ideas. Entonces, para mí, volver a saludar al Tribunal Supremo Electoral, felicitarlo y además también agradecer a mi partido. Partido Salvador, que ha demostrado organización, unidad, fuerza y optimismo. Muchas gracias, Salvador, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias. Muy bien, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Recuerde el horario, 5:30 de la mañana. Estaremos con ustedes nuevamente. Es todo. Buenos días.